El sol abrazaba el desierto del norte de México, un océano de arena y rocas que se extendía hasta donde la vista se perdía en un horizonte tembloroso por el calor. Javier conducía su vieja camioneta, una Ford descolorida por años de sol y polvo, con las ventanillas abiertas porque el aire acondicionado había muerto hacía mucho. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio opresivo del paisaje, donde ni un pájaro se atrevía a volar bajo el cielo plomizo. A sus 38 años, Javier se sentía como si el desierto también lo hubiera consumido. Había sido fotógrafo de paisajes, un hombre que encontraba poesía en la curva de una duna o el reflejo de una nube en un charco. Pero desde la muerte de su esposa, Clara, hacía 2 años, las cámaras acumulaban polvo en su mochila, y su alma parecía tan árida como el terreno que ahora atravesaba. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Tal vez una imagen que lo devolviera a la vida, o al menos un motivo para seguir adelante. Había tomado esta carretera secundaria, apenas un trazo de grava entre dunas, porque algo en su interior le decía que debía perderse para encontrarse. El calor le pegaba en la piel, y el sudor le resbalaba por la frente mientras mantenía los ojos fijos en el camino. Entonces, algo rompió la monotonía del paisaje. A lo lejos, junto a un árbol seco que parecía un esqueleto retorcido, había una forma oscura, inmóvil. Al principio pensó que era un espejismo, un truco de la luz en el horizonte ondulante. Pero al acercarse, su corazón dio un vuelco. Era un perro. Javier detuvo la camioneta con un chirrido de frenos, levantando una nube de polvo que se arremolinó como un velo. Bajó con cautela, el suelo ardiente crujiendo bajo sus botas. El animal estaba atado a la base del árbol con una cuerda raída, tan tensa que apenas le permitía moverse. Era una perra mestiza, de tamaño mediano, con el pelaje sucio y apelmazado por la arena. Su cuerpo estaba tan delgado que las costillas se marcaban como si alguien hubiera dibujado su esqueleto con un pincel cruel. Pero lo que detuvo a Javier en seco fueron sus ojos, 2 faros ámbar que brillaban con una intensidad que parecía imposible en un cuerpo tan frágil. Lo miraban fijamente, no con miedo, sino con una mezcla de súplica y desafío, como si dijeran: aquí estoy, ¿qué vas a hacer al respecto? Javier se acercó lentamente, con las manos levantadas como si temiera asustarla. Tranquila, pequeña, tranquilo, murmuró, aunque su voz temblaba. No era bueno con los animales. De niño había tenido un perro callejero que lo seguía a todas partes, pero eso fue hace una eternidad, antes de que la vida se complicara. Ahora, frente a esta criatura al borde de la muerte, sintió una punzada en el pecho, un eco de algo que había enterrado junto con Clara. La cuerda estaba tan apretada que había cortado la piel del cuello de la perra, dejando una línea rojiza que sangraba levemente. Javier se arrodilló, buscando en su mochila la navaja que siempre llevaba. El metal brilló bajo el sol mientras cortaba la cuerda con cuidado, y la perra, al sentirse libre, dio un paso tambaleante hacia él antes de desplomarse. «Mierda, no, no te mueras ahora», exclamó Javier, sorprendido por la urgencia en su propia voz. Corrió a la camioneta y sacó una botella de agua, vertiendo un poco en una tapa metálica que usaba para café. La perra levantó la cabeza con esfuerzo, olfateando el aire, y lamió el agua con una desesperación que hizo que Javier sintiera un nudo en la garganta. Cada sorbo parecía devolverle un poco de vida, aunque sus movimientos eran débiles, como si su cuerpo luchara contra un cansancio que iba más allá del hambre o la sed. Javier se sentó junto a ella, bajo la sombra escasa del árbol seco, y le habló en voz baja, como si temiera que el desierto mismo escuchara. «No sé quién te hizo esto, pero no te dejaré aquí. No puedo». El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja profundo que hacía que las dunas parecieran arder. Javier examinó a la perra con más cuidado. Su pelaje, que alguna vez debió ser una mezcla de marrón y blanco, estaba cubierto de polvo, pero aún se podían distinguir manchas que parecían dibujar un mapa de su sufrimiento. Notó un collar desgastado alrededor de su cuello, medio escondido bajo el pelaje. Lo giró con cuidado y encontró una placa metálica con una palabra grabada: luz. Debajo, había un símbolo extraño, una especie de espiral cruzada por una línea, como un código que no entendía. Frunció el ceño, sintiendo que ese detalle era más importante de lo que parecía. «Luz, ¿eh? Supongo que ese es tu nombre», dijo, intentando sonreír. La perra lo miró, y por un momento,
Javier juró que sus ojos respondieron con algo más que instinto, como si entendiera cada palabra. No había tiempo para pensar demasiado. El desierto no era lugar para quedarse después del anochecer, las temperaturas caían en picada, y los coyotes rondaban en busca de presas fáciles. Javier tomó una decisión que no estaba seguro de querer cumplir: llevaría a la perra consigo. La alzó con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba, y la colocó en el asiento del copiloto, sobre una manta vieja que olía a gasolina y recuerdos. Luz se acurrucó, temblando, pero no apartó la mirada de él. Era como si supiera que su vida ahora dependía de este hombre desconocido, este fotógrafo roto que apenas sabía cómo cuidar de sí mismo. Arrancó la camioneta, el motor rugiendo como un animal herido, y miró a Luz de reojo. «No sé si estoy listo para esto, pequeña. No soy bueno salvando a nadie», murmuró, más para sí mismo que para ella. La perra gimió suavemente, un sonido que parecía una respuesta, y apoyó la cabeza en la manta. Javier sintió algo extraño, como si un peso invisible se levantara de su pecho, aunque no podía explicarlo. El camino se extendía ante ellos, una línea recta hacia un horizonte que ahora parecía menos vacío. Pero mientras conducía, no podía sacarse de la cabeza el símbolo en el collar. ¿Quién había dejado a Luz atada a ese árbol? ¿Y por qué? La idea de que alguien pudiera abandonarla así, en medio de la nada, lo llenaba de una rabia que no sabía que aún podía sentir. El cielo se oscurecía, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer, puntos de luz que parecían guiarlo. Javier no creía en señales, no desde que Clara se fue, pero algo en los ojos de Luz lo hacía dudar. Tal vez no era casualidad que la encontrara. Tal vez, de alguna manera, ella lo había encontrado a él. Apretó el volante, decidido a mantenerla con vida, aunque no supiera cómo. La carretera seguía, interminable, y el motor de la camioneta cantaba su canción ronca. Pero entonces, algo rompió la calma. Un destello en el retrovisor, apenas perceptible, como si otro vehículo lo siguiera a la distancia. Javier frunció el ceño, ajustando el espejo. No había nada, solo la oscuridad del desierto. Sin embargo, Luz levantó la cabeza, sus orejas tensas, y emitió un gruñido bajo, casi inaudible. «¿Qué pasa, Luz?», preguntó Javier, su voz teñida de inquietud. La perra seguía mirando hacia atrás, sus ojos ámbar brillando en la penumbra del auto. El corazón de Javier se aceleró. No estaba seguro de que lo ponía más nervioso, la posibilidad de que alguien los estuviera siguiendo o la certeza de que Luz lo sabía antes que él. Apretó el acelerador, el polvo levantándose detrás de la camioneta como un fantasma. El símbolo en el collar, la cuerda raída, los ojos de Luz, todo parecía parte de un rompecabezas que aún no entendía. Pero una cosa era segura, no dejaría que nada le pasara a esa perra. No esta vez. Mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo, Javier sintió que el desierto guardaba más secretos de los que estaba listo para enfrentar. Luz, a su lado, parecía más que un simple animal rescatado. Había algo en ella, una fuerza, una historia, que lo arrastraba hacia un camino desconocido. Y en el fondo de su mente, una pregunta lo perseguía: ¿qué significaba ese símbolo, y por qué alguien había querido que Luz muriera sola bajo ese árbol? El crepúsculo teñía el desierto de un violeta profundo, como si el cielo se hubiera derramado sobre la arena. Javier conducía su camioneta con una mano en el volante y la otra rozando el pelaje áspero de Luz, que yacía en el asiento del copiloto, envuelta en la manta vieja. La perra respiraba con dificultad, cada inspiración un esfuerzo que parecía agotar las pocas fuerzas que le quedaban. Sus ojos ámbar, aunque apagados por el cansancio, seguían fijos en él, como si temiera que en cualquier momento Javier desapareciera. Él no podía mirarla por mucho tiempo, algo en esa mirada le removía recuerdos que había jurado enterrar. La carretera era un hilo gris que cortaba el desierto, y el silencio del motor se mezclaba con el zumbido del viento que entraba por la ventanilla rota. Javier no tenía un plan claro. Lo único que sabía era que Luz necesitaba comida, agua y un lugar seguro para descansar. Su casa estaba a varias horas, en un pueblo pequeño al borde del desierto, pero no podía esperar tanto. La perra temblaba, y cada tanto emitía un gemido suave que le apretaba el pecho. Sacó una lata de atún de su mochila, la única comida que llevaba para sí mismo, y la abrió con la navaja.
El olor metálico del pescado llenó el aire, y Luz levantó la cabeza, sus orejas apenas moviéndose. «Vamos, pequeña, come algo», murmuró Javier, acercando la lata. Ella olfateó con cautela y luego lamió el contenido con una urgencia que era casi dolorosa de ver. Cada bocado parecía devolverle un poco de vida, pero sus movimientos eran torpes, y sus patas traseras temblaban tanto que apenas podía sostenerse cuando intentó levantarse. El sol ya se había escondido, dejando solo un resplandor anaranjado en el horizonte. Javier sabía que no podía seguir conduciendo en la oscuridad sin arriesgarse a quedarse varado. A lo lejos, divisó una estructura abandonada, una gasolinera que parecía un cadáver de metal oxidado bajo la luz de la luna creciente. Las bombas de combustible estaban torcidas, como árboles secos, y las ventanas del edificio estaban rotas, con cristales esparcidos como dientes rotos en el suelo. Detuvo la camioneta frente a la entrada, el motor apagándose con un gruñido cansado. «Aquí pasaremos la noche, Luz», dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Bajó y abrió la puerta del copiloto, alzando a la perra con cuidado. Su cuerpo era ligero, pero sentía el calor de su piel a través del pelaje, y cada latido de su corazón parecía un milagro frágil. Dentro de la gasolinera, el aire olía a gasolina vieja y polvo. Los estantes estaban vacíos, salvo por algunas latas abolladas y un calendario descolorido que colgaba torcido en la pared, marcando un año que Javier apenas recordaba. Encontró un rincón donde el suelo estaba relativamente limpio y extendió la manta para Luz. Ella se dejó caer con un suspiro, sus ojos siguiéndolo mientras él buscaba algo útil en el lugar. Encontró una botella de agua polvorienta detrás del mostrador y un trapo que, aunque sucio, serviría para limpiar la herida que había notado en la pata trasera de Luz. La sangre seca formaba una costra negra alrededor de una herida profunda, probablemente causada por la cuerda o algo peor. Javier frunció el ceño, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. «¿Quién te hizo esto?», susurró mientras mojaba el trapo y comenzaba a limpiar con cuidado. Luz gimió, pero no se movió, como si confiara en él a pesar del dolor. Mientras trabajaba, los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Recordó a su perro de infancia, un callejero al que llamó Pancho, que lo seguía a todas partes después de que su padre los abandonara. Pancho había sido su único amigo en esos días oscuros, cuando su madre lloraba en la cocina y él se escondía en el patio para no escucharla. Una noche, Pancho desapareció, y Javier nunca supo si lo habían robado o si simplemente se cansó de esperar a que alguien lo quisiera de verdad. Ahora, mirando a Luz, sentía que el universo le estaba dando una segunda oportunidad, aunque no estaba seguro de merecerla. «No te dejaré sola, ¿me oyes?», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Luz lo miró, y por un momento, juró que entendió cada palabra. El silencio de la gasolinera era inquietante, roto solo por el crujido ocasional de la estructura bajo el viento del desierto. Javier improvisó un refugio con cajas viejas para proteger a Luz del frío que comenzaba a colarse por las ventanas rotas. Mientras le daba más agua, notó algo extraño: la herida en la pata de Luz no parecía reciente. La piel alrededor estaba inflamada, y había marcas que parecían cortes deliberados, como si alguien hubiera querido lastimarla a propósito. La idea lo hizo apretar los puños. ¿Quién podía ser tan cruel? El collar de Luz, con ese símbolo extraño, seguía intrigándolo. Lo tocó de nuevo, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. La palabra «Luz» estaba grabada con una caligrafía torpe, pero el símbolo debajo, esa espiral cruzada, parecía hecha con una precisión casi mecánica. No era algo que uno encontraría en un collar cualquiera. De repente, un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era un crujido, como pasos en la grava afuera. Luz levantó la cabeza, sus orejas tensas, y emitió un gruñido bajo que hizo que los vellos de la nuca de Javier se erizaran. «SHH, tranquila», susurró, pero su propia voz temblaba. Tomó la linterna que llevaba en la mochila y apuntó hacia la entrada. La luz cortó la oscuridad, revelando solo el polvo flotando en el aire. No había nada. O eso pensó hasta que una sombra pasó rápidamente por el borde de la luz, tan fugaz que podría haber sido su imaginación. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz resonando en el espacio vacío. No hubo respuesta, solo el silbido del viento. Javier se acercó a la puerta, la linterna temblando en su mano. Luz gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, y se puso de pie con dificultad,
como si estuviera lista para defenderlo a pesar de su estado. «Quédate ahí, pequeña», dijo, pero su corazón latía con fuerza. Entonces, una voz áspera rompió el silencio desde la oscuridad. «Ese perro no debería estar aquí. Hay cosas que no entiendes». Javier giró la linterna, buscando al hombre que había hablado. Lo encontró de pie junto a una de las bombas de gasolina, un tipo alto y flaco con una gorra que ocultaba sus ojos. Llevaba una chaqueta gastada, y sus manos estaban metidas en los bolsillos, como si escondiera algo. «¿Quién eres? ¿Por qué sabes de ella?», preguntó Javier, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El hombre no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, y la luz de la linterna iluminó su rostro curtido, con cicatrices que parecían contar una historia propia. «Déjala donde la encontraste». «No es tuya», dijo, su voz baja pero cargada de amenaza. Luz gruñó más fuerte, mostrando los dientes, y el hombre retrocedió un paso, como si la perra lo intimidara. «No la dejaré en ningún lado», respondió Javier, sorprendido por la firmeza de sus palabras. «Si sabes algo, dímelo ahora». El hombre soltó una risa seca, como el crujido de hojas muertas. «No tienes idea de lo que estás metiendo en tu vida, amigo. Ese perro trae problemas». Sin decir más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Javier se quedó inmóvil, la linterna aún apuntando al vacío. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de Luz? Miró a la perra, que ahora lo observaba con esos ojos ámbar que parecían ver más allá de él. «¿Qué escondes, Luz?», murmuró, sentándose junto a ella. La perra apoyó la cabeza en su pierna, un gesto tan simple que le apretó el corazón. Pero el encuentro con el desconocido lo había dejado inquieto. No era solo la advertencia, era la forma en que el hombre había mirado a Luz, como si la conociera, como si temiera algo de ella. La noche se cerró sobre la gasolinera, y el frío del desierto comenzó a morder. Javier se envolvió en su chaqueta y se recostó junto a Luz, la linterna apagada para ahorrar batería. El silencio volvía, pero ahora estaba cargado de algo nuevo, una sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. Luz, a pesar de su debilidad, mantenía las orejas alertas, su cuerpo tenso. Javier acarició su cabeza, sintiendo el calor de su respiración. «No te dejaré, pase lo que pase», susurró. Pero mientras cerraba los ojos, intentando descansar, un nuevo sonido lo hizo abrirlos de golpe. Eran pasos, lentos y deliberados, acercándose desde el desierto. Luz gruñó, y Javier sintió un escalofrío. ¿Quién, o qué, los estaba siguiendo? El amanecer pintaba el desierto con un resplandor dorado, como si el sol intentara borrar las sombras de la noche. Javier apenas había dormido, con los sentidos alerta tras el encuentro con el desconocido en la gasolinera abandonada. Luz, acurrucada a su lado en la manta, respiraba con más calma, pero sus ojos ámbar seguían vigilantes, como si supiera que el peligro aún rondaba. Los pasos que había escuchado en la oscuridad no volvieron, pero la inquietud se había instalado en el pecho de Javier como una piedra. Miró a la perra, cuyo pelaje sucio comenzaba a reflejar la luz del alba, y sintió una determinación que no había sentido en años. «Vamos a casa, pequeña», murmuró, alzándola con cuidado para subirla a la camioneta. El motor rugió al encenderse, rompiendo el silencio del desierto, y la carretera polvorienta se extendió ante ellos como una promesa incierta. El trayecto hacia el pueblo de Javier, San Isidro, era largo, unas 3 horas por caminos de grava y asfalto agrietado. La camioneta traqueteaba, y cada bache hacía que Luz emitiera un gemido bajo, aunque no apartaba la mirada de la ventana, como si el paisaje árido le contara una historia que solo ella entendía. Javier mantenía una mano en el volante y la otra cerca de la perra, tocando su pelaje de vez en cuando para asegurarse de que seguía allí. No podía quitarse de la cabeza las palabras del hombre: «Ese perro trae problemas». ¿Qué significaban? El símbolo en el collar de Luz, esa espiral cruzada, parecía la clave de un rompecabezas que aún no podía armar. Sacudió la cabeza, tratando de concentrarse en el camino. Lo primero era salvar a Luz, las respuestas vendrían después. A mitad del trayecto, el calor comenzó a apretar de nuevo, y Javier se detuvo en una curva para darle agua a la perra. Vertió un poco en la tapa metálica, y Luz lamió con avidez,
aunque sus movimientos eran lentos, como si cada esfuerzo le costara un pedazo de su alma. Mientras la observaba, Javier notó que cojeaba más que la noche anterior. La herida en su pata trasera, aunque limpia, estaba hinchada, y un hilo de sangre fresca se deslizaba por el pelaje. «Maldita sea», murmuró, sintiendo una punzada de culpa. Debería haberla llevado a un veterinario de inmediato, pero la gasolinera había sido el único refugio en la noche. Miró el mapa arrugado en el salpicadero. San Isidro tenía una clínica veterinaria, pequeña pero confiable. Si lograban llegar, Luz tendría una oportunidad. El pueblo apareció al doblar una colina, un puñado de casas de adobe y tejados de lámina que parecían aferrarse al borde del desierto. Las calles estaban casi vacías, salvo por un par de niños que jugaban con una pelota desinflada y un anciano que barría el polvo de su porche. Javier estacionó frente a la clínica, un edificio blanco con un letrero descolorido que decía, Veterinaria San Isidro. Alzó a Luz, que pesaba tan poco que parecía un saco de huesos envuelto en piel, y entró con urgencia. El aire dentro olía a desinfectante y pelo de animal, un contraste con el polvo del desierto. Una mujer de mediana edad, con bata blanca y el cabello recogido en una trenza, levantó la vista desde un escritorio cubierto de papeles. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, ajustándose los lentes. «La encontré atada en el desierto. Está muy débil, y tiene una herida fea», explicó Javier, depositando a Luz en una mesa de examen. La veterinaria, que se presentó como doctora Elena, examinó a la perra con manos expertas, frunciendo el ceño al ver la pata. «Esto está infectado. Parece que estuvo atrapada mucho tiempo, probablemente por alambre de púas o algo similar. Es un milagro que siga viva». Sus palabras cayeron como un peso sobre Javier, que asintió en silencio, sintiendo la culpa crecer. Elena inyectó un antibiótico y limpió la herida con cuidado, mientras Luz permanecía inmóvil, sus ojos fijos en Javier como si él fuera su ancla. «Es fuerte, esta pequeña. Pero necesita descanso, comida y medicamentos. ¿Vas a quedarte con ella?», preguntó la veterinaria, mirándolo con una mezcla de curiosidad y advertencia. Javier dudó. No había planeado esto. Su casa, un lugar lleno de recuerdos de Clara, apenas era un refugio para él mismo. Las fotos de su esposa aún colgaban en las paredes, intactas bajo una capa de polvo, y cada rincón parecía susurrar su ausencia. Pero al mirar a Luz, que ahora lo observaba desde la mesa con una confianza que no entendía, supo que no podía dejarla. «Sí, me quedo con ella», dijo finalmente, sorprendido por la certeza en su voz. Elena sonrió, pero había algo en su mirada, como si supiera más de lo que decía. «Este perro ha pasado por el infierno. Pero hay algo en ella, como si supiera más de lo que parece». De vuelta en la camioneta, con un frasco de antibióticos y un saco de comida para perros que Elena le había dado, Javier condujo hacia su casa. San Isidro era un pueblo pequeño, donde todos se conocían y los secretos no duraban mucho. Su casa estaba al final de una calle sin pavimentar, una construcción de adobe con un tejado que crujía en las noches de viento. Al entrar, el olor a madera vieja y soledad lo golpeó como siempre. Depositó a Luz en una manta junto al sofá, y ella se acomodó con un suspiro, como si reconociera que, por primera vez en mucho tiempo, estaba a salvo. Javier le preparó un tazón de comida, que ella devoró con una mezcla de hambre y cautela, como si temiera que fuera a desaparecer. Mientras la observaba, Javier sintió que algo cambiaba en él. No era solo la presencia de Luz, era la forma en que ella lo miraba, como si viera a través de las capas de dolor que él había acumulado. Recordó las noches después de la muerte de Clara, cuando se sentaba en ese mismo sofá con una botella de tequila, buscando en el fondo un motivo para seguir. Ahora, con Luz a su lado, el silencio de la casa parecía menos opresivo. Pero la tranquilidad duró poco. Al revisar su mochila para guardar los medicamentos, encontró algo que lo hizo detenerse en seco, un papel arrugado, metido entre sus cosas, que no recordaba haber visto antes. Lo desdobló con manos temblorosas. En letras torcidas, alguien había escrito: «Devuélvela o lo pagarás». El corazón de Javier se aceleró. Miró a Luz, que dormía ahora, su pecho subiendo y bajando con un ritmo frágil. ¿Quién había puesto ese mensaje? ¿El hombre de la gasolinera? ¿Alguien más? Revisó la casa, asegurándose de que las puertas y ventanas estuvieran cerradas,
pero el miedo ya se había instalado. El símbolo en el collar de Luz volvió a su mente, esa espiral cruzada que parecía esconder un secreto. Se sentó junto a la perra, acariciando su cabeza, y murmuró: ¿Qué eres tú, Luz? ¿Qué quieren de ti? Ella abrió los ojos, solo un instante, y lo miró con esa intensidad que lo desarmaba. No era solo un perro, había algo más, algo que Javier no entendía pero que sentía en los huesos. El sol ya se había puesto, y la casa estaba envuelta en la penumbra. Javier encendió una lámpara, cuya luz proyectaba sombras largas en las paredes. Luz se movió, apoyando la cabeza en su pierna, y él sintió un calor que no había sentido en mucho tiempo. Pero el mensaje en el papel seguía quemándole en la mente. Alguien quería a Luz, y no por amor. Mientras miraba por la ventana, hacia la calle oscura del pueblo, un pensamiento lo golpeó: no estaba solo en esto. Luz no era solo una víctima, era una sobreviviente, y él ahora formaba parte de su historia. Pero antes de que pudiera procesarlo, un crujido vino desde el porche. Luz levantó la cabeza, gruñendo suavemente, y Javier sintió un escalofrío. Algo, o alguien, estaba ahí afuera, observándolos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas raídas de la casa de Javier, pintando rayas doradas en el suelo de madera desgastado. Luz dormía en la manta junto al sofá, su respiración más estable que la noche anterior, aunque aún temblaba ligeramente, como si los recuerdos de su sufrimiento se aferraran a ella incluso en sueños. Javier no había pegado ojo. El papel con el mensaje, «devuélvela o lo pagarás», seguía sobre la mesa, arrugado como una acusación silenciosa. Lo había revisado una y otra vez, buscando alguna pista, pero las letras torcidas no revelaban nada más que amenaza. Miró a Luz, cuyos ojos ámbar se abrieron lentamente, encontrando los suyos con esa intensidad que lo desarmaba. «No te dejaré ir, pequeña», susurró, aunque no estaba seguro de a quién intentaba convencer. El pueblo de San Isidro despertaba con el canto de un gallo lejano y el murmullo de los vecinos que barrían sus patios. Javier sabía que no podía quedarse encerrado, dejando que el miedo lo paralizara. Luz necesitaba moverse, comer, sanar. Y él necesitaba respuestas. Decidió llevarla a pasear, aunque fuera solo para despejar la mente. Preparó un tazón con la comida que la doctora Elena le había dado, y Luz lo devoró con un hambre que parecía no saciarse. Su pata herida aún la hacía cojear, pero había una chispa nueva en sus movimientos, como si la seguridad de la casa le hubiera devuelto un pedazo de su espíritu. Javier improvisó una correa con una cuerda vieja y la llevó afuera, sintiendo el aire fresco del amanecer en la piel. El pueblo era un mosaico de casas de adobe y calles polvorientas, con un parque pequeño al centro donde crecían flores silvestres entre hierbas secas. Luz caminó con cautela al principio, olfateando el suelo como si redescubriera el mundo. Luego, de pronto, dio un salto torpe, persiguiendo una mariposa amarilla que revoloteaba entre las flores. Javier no pudo evitar sonreír. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la alegría, un destello fugaz que lo tomó por sorpresa. Luz corrió en círculos, su cojera casi olvidada, y ladró con una energía que parecía imposible para un cuerpo tan maltrecho. «Eres una luchadora», exclamó Javier, corriendo tras ella. La perra se detuvo, sosteniendo un palo en la boca, y lo miró con un brillo juguetón en los ojos. Él señaló otro palo a lo lejos, más grande, y dijo: «Ve por ese». Luz obedeció al instante, trayendo exactamente el que él había indicado. «Eres más lista que yo, ¿verdad?», bromeó, acariciando su cabeza. Los vecinos comenzaron a notarlos. Doña Carmen, una anciana que vendía tamales en la esquina, se acercó con una sonrisa. «Qué bonito perro, Javier. Parece que te ha adoptado», dijo, ofreciéndole un tamal envuelto en hoja de maíz. Él agradeció, pero notó que Carmen miraba a Luz con una mezcla de cariño y cautela. «Es una sobreviviente», respondió, intentando sonar casual. Pero entonces, un hombre mayor, don Raúl, que siempre estaba sentado en una mecedora frente a su casa, habló desde la distancia. «Ese perro, se parece al que decían que estaba maldito. Uno que rondaba por aquí hace años». Su voz era baja, casi un murmullo, pero las palabras cayeron como piedras. Javier frunció el ceño. «¿Maldito? Es solo una perra, don Raúl.
El anciano se encogió de hombros y volvió a su mecedora, pero su mirada siguió fija en Luz. Javier ignoró el comentario, aunque un escalofrío le recorrió la espalda. Maldito o no, Luz era suya ahora, y nadie iba a cambiar eso. Decidió pasar más tiempo con ella, enseñándole pequeños trucos para fortalecer su confianza. En el parque, le mostró cómo sentarse y quedarse quieta, y Luz aprendió con una rapidez que lo dejó boquiabierto. No era solo inteligencia, había algo en su forma de actuar, como si entendiera no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. En un momento, Javier apuntó a un árbol y dijo, «Toca el tronco». Luz corrió y puso una pata en la corteza, mirándolo como si esperara su aprobación. «¿Dónde aprendiste todo esto?», murmuró, mitad maravillado, mitad inquieto. El sol trepaba en el cielo, y el calor comenzaba a apretar. Javier decidió regresar a casa, pero no sin antes pasar por la tienda del pueblo para comprar más comida para Luz. Mientras pagaba, el tendero, un hombre joven con una cicatriz en la ceja, miró a la perra y comentó, «Bonito animal. Pero ten cuidado, Javier. Hay gente que no quiere perros como ese por aquí». Las palabras eran vagas, pero el tono era serio, casi una advertencia. Javier asintió, sintiendo que el pueblo, que siempre había sido su refugio, ahora escondía sombras que no había notado antes. Luz, atada a un poste fuera de la tienda, ladró suavemente, como si percibiera su inquietud. De vuelta en casa, Javier se sentó en el sofá, con Luz a sus pies. La casa seguía oliendo a madera vieja y recuerdos. Las fotos de Clara, enmarcadas en las paredes, parecían mirarlo con una tristeza silenciosa. Él evitaba sus ojos, pero no podía evitar la sensación de que Luz llenaba un vacío que Clara había dejado. Sacó el papel con el mensaje de su mochila y lo puso junto al collar de Luz que había quitado para limpiarlo. El símbolo de la espiral cruzada brillaba bajo la luz de la lámpara, como si tuviera vida propia. «¿Qué eres tú, Luz?», preguntó en voz baja, aunque no esperaba respuesta. La perra levantó la cabeza, lamiendo su mano, y él sintió un calor que lo reconfortó y lo asustó al mismo tiempo. El resto del día transcurrió en una calma tensa. Javier limpió la casa, algo que no hacía desde hacía meses, como si quisiera hacerla digna de Luz. Le dio sus medicamentos y revisó su herida, que comenzaba a sanar, aunque aún estaba hinchada. Cada tanto, miraba por la ventana, esperando ver algo fuera de lugar, pero el pueblo parecía dormir bajo el sol de la tarde. Luz, mientras tanto, lo seguía a todas partes, sus pasos cojos resonando en el suelo. Era como si temiera quedarse sola otra vez, y Javier no podía culparla. Él también conocía esa sensación. Cuando cayó la noche, Javier decidió revisar sus cosas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero al abrir la mochila, notó algo extraño. Sus pertenencias estaban desordenadas, como si alguien las hubiera revuelto. El corazón le dio un vuelco. Revisó cada rincón de la casa, pero no faltaba nada. Sin embargo, la sensación de que alguien había estado allí era innegable. Se sentó en el porche, con Luz a su lado, mirando la calle oscura. El aire olía a polvo y flores silvestres, y las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlarse de su inquietud. «¿Quién eres tú, pequeña?», murmuró, acariciando la cabeza de Luz. Ella lo miró, sus ojos ámbar brillando como faros en la noche. Entonces, un crujido rompió el silencio. Venía del porche, justo detrás de la puerta. Javier se puso de pie, el corazón latiendo con fuerza. Luz gruñó, sus orejas tensas, y se colocó frente a él, como si estuviera lista para protegerlo. Él tomó una linterna y apuntó hacia el suelo, donde una huella de bota, fresca en el polvo, marcaba el porche. No había nadie, pero el mensaje era claro: alguien había estado allí, y no era un vecino curioso. Javier sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Luz gruñó de nuevo, mirando hacia la oscuridad más allá del porche, donde las sombras parecían moverse. «¿Qué quieren de nosotros?», susurró Javier, sabiendo que la respuesta, como el símbolo en el collar, estaba más cerca de lo que imaginaba, pero aún fuera de su alcance. La mañana en San Isidro amaneció con un cielo cubierto de nubes grises, un fenómeno raro que hacía que el pueblo pareciera atrapado en un sueño inquieto. Javier apenas había dormido, con la huella de la bota en el porche quemándole en la memoria como una advertencia. Luz, a su lado en la manta,
Parecía más alerta que nunca, sus ojos ámbar siguiendo cada movimiento suyo, como si supiera que algo estaba mal. El mensaje, devuélvela o lo pagarás, seguía sobre la mesa, junto al collar de luz, cuyo símbolo de espiral cruzada parecía burlarse de su ignorancia. Javier no podía quedarse quieto. La sensación de que alguien había invadido su casa, aunque no faltara nada, lo llenaba de una rabia impotente. Necesitaba respuestas, y el único lugar donde podía empezar a buscarlas era el archivo municipal, un edificio olvidado donde los registros del pueblo acumulaban polvo. Se levantó temprano, alimentó a Luz con el resto de la comida para perros y revisó su pata herida. La hinchazón había disminuido gracias a los antibióticos, pero la perra aún cojeaba, moviéndose con una cautela que parecía más instintiva que física. «Vamos a salir, pequeña. Hay algo que no entiendo, y tú eres la clave», murmuró, acariciando su cabeza. Luz lamió su mano, un gesto que le apretó el corazón. Improvisó una correa con la cuerda vieja y salió con ella hacia el centro del pueblo, bajo un cielo que amenazaba con lluvia. Las calles de San Isidro estaban silenciosas, salvo por el crujido de las hojas secas que el viento arrastraba por el suelo. Los vecinos lo saludaban con gestos rápidos, pero Javier notó que algunos miraban a Luz con recelo, como si su presencia trajera ecos de algo que preferían olvidar. El archivo municipal era un edificio de adobe con un tejado inclinado, rodeado de hierbas que crecían entre las grietas del pavimento. La puerta de madera crujió al abrirse, liberando un olor a papel viejo y humedad. Dentro, las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras intermitentes en las paredes. Una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño, estaba sentada detrás de un escritorio cubierto de carpetas. Se presentó como Doña Rosa, la archivista, y levantó la vista con una mezcla de curiosidad y cansancio. «¿Qué buscas, Javier? No vienes por aquí desde hace años», dijo, ajustándose los lentes. Él dudó, sintiendo el peso del collar de luz en su bolsillo. «Necesito información sobre un símbolo. Creo que está ligado a algo del pasado del pueblo». Sacó el collar y señaló la espiral cruzada. Los ojos de Doña Rosa se entrecerraron, y por un momento, pareció que el aire en la habitación se volvía más denso. «Eso, pertenece a algo que nadie quiere recordar», dijo finalmente, su voz baja, casi un susurro. Se levantó y lo llevó a una estantería al fondo, donde los expedientes estaban apilados en un caos organizado. Mientras rebuscaba, explicó que el símbolo estaba asociado con una comunidad que vivió en las afueras de San Isidro hace décadas, un grupo que se hacía llamar los Custodios. Eran gente extraña, cerrada. Decían que protegían algo importante, pero nadie sabía qué. Desaparecieron de repente, después de un incendio. Algunos dicen que fue un accidente, otros, que alguien quiso borrarlos del mapa. Encontró una carpeta polvorienta y la abrió, mostrando un dibujo del mismo símbolo. Esto marcaba sus cosas, casas, herramientas y animales. Javier sintió un escalofrío. «¿Animales?», preguntó. Doña Rosa asintió. «Tenían perros. Los entrenaban para algo, no sé qué. Pero no eran mascotas comunes». Luz, que había estado sentada junto a Javier, se puso de pie de repente, mirando fijamente una pared al fondo de la sala. Sus orejas estaban tensas, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Javier frunció el ceño, siguiendo su mirada. No había nada, solo una pared de adobe agrietada. Pero la reacción de Luz lo inquietó. «¿Qué pasa, pequeña?», susurró, acariciándola para calmarla. Doña Rosa observó a la perra con una expresión que Javier no pudo descifrar. «Ese perro tiene algo especial. Ten cuidado, Javier. Hay cosas que no se explican con papeles». Él quiso preguntar más, pero la archivista volvió a su escritorio, como si temiera haber dicho demasiado. De vuelta en casa, Javier no podía sacarse las palabras de Doña Rosa de la cabeza. Los custodios, el símbolo, los perros entrenados, todo apuntaba a que Luz no era una perra cualquiera. La miró, ahora acostada en la manta, y notó algo que no había visto antes. Su postura, aunque débil, tenía una precisión casi militar, como si estuviera siempre alerta. Recordó cómo había obedecido sus comandos en el parque, no con la torpeza de un perro callejero, sino con una disciplina que parecía aprendida. Sacó el collar y lo examinó de nuevo, trazando la espiral con el dedo.
¿Qué sabes, Luz, que escondes?, murmuró. La perra levantó la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz de la lámpara, y por un momento, Javier sintió que ella quería responderle. Esa noche, los sueños lo asaltaron con una claridad inquietante. Soñó con Clara, su esposa, parada en el desierto bajo un cielo lleno de estrellas. «Sigue la luz», decía, su voz suave pero firme, mientras señalaba hacia un horizonte que parecía arder. Javier se despertó sudando, con el corazón acelerado. Luz estaba a su lado, mirándolo fijamente, como si hubiera estado vigilándolo toda la noche. La frase de Clara resonaba en su mente, y no pudo evitar mirar a la perra. «Luz, ¿eres tú la luz?», preguntó, medio en broma, medio en serio. Ella inclinó la cabeza, un gesto tan humano que lo hizo estremecerse. El día transcurrió en una calma tensa. Javier llevó a Luz al parque otra vez, observando cómo los vecinos se acercaban para acariciarla, pero también cómo algunos se alejaban, murmurando. La historia de los custodios lo perseguía, y el mensaje en el papel seguía siendo una amenaza sin rostro. Decidió reforzar la seguridad de la casa, cerrando las ventanas con candados y revisando el porche en busca de más huellas. No encontró nada, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Luz, mientras tanto, comenzó a actuar extraño. Cada tanto, se detenía en medio de la casa, mirando hacia una esquina vacía o gruñendo suavemente, como si percibiera algo que Javier no podía ver. «¿Qué pasa, pequeña?», preguntaba, pero ella solo lo miraba, sus ojos ámbar llenos de una sabiduría que lo desconcertaba. Al anochecer, mientras preparaba la cena, el teléfono de Javier sonó, un sonido que lo hizo saltar. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó, sintiendo un nudo en el estómago. Una voz distorsionada, casi mecánica, habló desde el otro lado. «Ella no es solo un perro. Déjala ir antes de que sea tarde». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Javier dejó caer el teléfono, su mano temblando. Miró a Luz, que estaba de pie, gruñendo hacia la ventana. El corazón le latía con fuerza, y el aire en la casa parecía más pesado, como si la amenaza hubiera entrado con él. Corrió a la ventana, pero solo vio la calle oscura, iluminada por la luz pálida de un farol. Luz se acercó, apoyando la cabeza en su pierna, y Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. «No te dejaré ir», susurró, aunque sabía que las palabras eran más para él que para ella. Se sentó en el sofá, con Luz a su lado, y revisó el collar una vez más. El símbolo parecía brillar bajo la luz, como si guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. La voz en el teléfono, el mensaje, las huellas, todo apuntaba a que Luz era más que una víctima del abandono. Pero, ¿qué era? ¿Y por qué alguien estaba tan desesperado por recuperarla? Mientras las nubes se abrían y la lluvia comenzaba a golpear el tejado, Javier sintió que el pasado de Luz, y tal vez el suyo propio, estaba a punto de alcanzarlo. La lluvia caía con furia sobre San Isidro, transformando las calles de polvo en un lodazal que brillaba bajo la luz de los faroles. Javier estaba sentado en el sofá, con el collar de Luz en las manos, trazando con el dedo la espiral cruzada que parecía burlarse de su ignorancia. La voz distorsionada del teléfono aún resonaba en su mente: «Ella no es solo un perro. Déjala ir antes de que sea tarde». Luz, acurrucada a sus pies, levantó la cabeza de repente, sus orejas tensas, como si hubiera sentido algo antes que él. Un trueno retumbó en la distancia, y Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La amenaza era real, y el pasado de Luz, fuera cual fuera, lo estaba alcanzando. No podía quedarse quieto. Si quería protegerla, necesitaba respuestas, y el archivo municipal le había dado una pista: los custodios y su misteriosa desaparición. Decidió seguir la pista hasta el cementerio abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que doña Rosa había mencionado como el último rastro de aquella comunidad. No era un plan racional, pero algo en su interior, quizás la voz de Clara en su sueño, diciendo: «Sigue la luz», lo empujaba a actuar. Esperó a que la lluvia amainara, envolvió a Luz en una manta para protegerla del frío y la subió a la camioneta. La perra, aunque aún débil, parecía entender la urgencia, sus ojos ámbar brillaban con una determinación que lo hacía sentir que no estaba solo en esto. Mientras conducía por el camino embarrado, el parabrisas empañado por la lluvia, Javier murmuró: «¿Qué quieres mostrarme,
Luz, ¿qué sabes que yo no sé? Ella inclinó la cabeza, como si intentara responder, y por un momento, una voz en su cabeza, un eco suave, pareció susurrar, la verdad. El cementerio estaba al pie de una colina, rodeado de dunas que el viento había tallado en formas caprichosas. Las lápidas, medio enterradas en la arena, parecían dientes rotos de un gigante olvidado. Javier estacionó la camioneta y bajó con una linterna en una mano y una pala vieja en la otra, tomada del cobertizo de su casa. Luz lo siguió, cojeando pero alerta, olfateando el aire húmedo como si buscara algo. La lluvia había dejado un olor a tierra mojada que se mezclaba con el aroma salado del desierto. Javier barrió el suelo con la linterna, buscando cualquier rastro del símbolo de los custodios. No tardó en encontrarlo, una lápida pequeña, casi oculta por la arena, tenía la espiral cruzada grabada en la piedra, desgastada pero inconfundible. El nombre en la lápida estaba borrado por el tiempo, pero la fecha, 1998, era legible. Aquí está, susurró, sintiendo un nudo en el estómago. Luz gruñó suavemente, mirando hacia la lápida, y Javier sintió que el aire se volvía más pesado. No sabía qué esperaba encontrar, pero la idea de cavar en un cementerio bajo la lluvia, con una perra que parecía saber más que él, lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Si hay respuestas, están aquí, se dijo, clavando la pala en la tierra blanda. La lluvia había ablandado el suelo, haciendo el trabajo más fácil, pero cada palada parecía resonar en el silencio, como si el desierto estuviera escuchando. Luz se quedó a su lado, inmóvil, sus ojos fijos en el agujero que crecía. Después de unos minutos, la pala golpeó algo duro. Javier se arrodilló, apartando la tierra con las manos, y encontró una caja metálica, oxidada pero intacta, con el mismo símbolo grabado en la tapa. El corazón le latía con fuerza mientras abría la caja. Dentro, envuelto en un paño mohoso, había un diario encuadernado en cuero. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta seguía legible. Hojeó con cuidado, bajo la luz de la linterna, y encontró menciones de los custodios. El diario hablaba de un perro guardián que protegía un secreto, un animal entrenado para ser más que una mascota, un vínculo entre los vivos y algo que no explicaba. Las palabras eran vagas, casi místicas, pero una frase lo hizo detenerse: el perro llevará la luz al elegido. Javier miró a Luz, que lo observaba con una intensidad que le erizó la piel. «¿Eres tú?», murmuró, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún no formaban una imagen clara. Luz, como si entendiera, dio un paso adelante y olfateó el aire, luego comenzó a caminar hacia un sendero apenas visible que se perdía entre las dunas. Javier guardó el diario en su mochila y la siguió, la linterna iluminando el camino. La lluvia había cesado, dejando un silencio que parecía amplificar cada sonido, el crujido de la arena bajo sus botas, el jadeo suave de Luz, el latido de su propio corazón. El sendero conducía a una grieta en una colina, una cueva natural que apenas se distinguía en la oscuridad. Luz se detuvo en la entrada, gruñendo, sus orejas tensas. Javier apuntó la linterna hacia el interior, pero la luz no alcanzaba a iluminar el fondo. El aire olía a humedad y algo más, algo metálico, como sangre vieja. «¿Qué hay aquí?», Luz susurró, pero la perra no se movió, su cuerpo tenso como un resorte. Javier dio un paso hacia la cueva, sintiendo un frío que no venía del aire. Entonces, Luz ladró, un sonido agudo que resonó en la noche, y salió corriendo hacia el interior. «Luz, espera», gritó Javier, siguiéndola sin pensar. Dentro, la cueva era un laberinto de sombras, con paredes de roca que parecían absorber la luz de la linterna. Luz se detuvo frente a una pila de cajas de madera, algunas rotas, otras marcadas con el mismo símbolo. Javier se acercó, el corazón acelerado, y abrió una de las cajas. Dentro encontró herramientas oxidadas, cuerdas y, en el fondo, un pequeño cuaderno con anotaciones manuscritas. Hojeó rápidamente, sus ojos captando palabras como entrenamiento, lealtad y secreto. Pero lo que lo hizo detenerse fue una página con un dibujo de un perro idéntico a Luz, junto a una nota: el guardián nunca abandona su misión. Antes de que pudiera procesarlo, Luz gruñó de nuevo, mirando hacia la entrada de la cueva. Javier giró la linterna, y un destello reflejó algo en el suelo, huellas frescas, no suyas, marcadas en la arena húmeda. Alguien había estado allí, y no hacía mucho.
El miedo lo golpeó como un puñetazo, pero no había tiempo para retroceder. Luz comenzó a caminar hacia un túnel más profundo, como si supiera exactamente a dónde ir. Javier la siguió, el diario y el cuaderno apretados contra su pecho. El túnel se estrechaba, y el aire se volvía más frío, cargado de un olor a tierra y algo que no podía identificar. La linterna parpadeó, y por un momento, la oscuridad los envolvió. Luz ladró, un sonido que resonó como un eco en el silencio, y Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. De repente, la linterna volvió a encenderse, revelando una cámara más amplia al final del túnel. En el centro, había un altar improvisado, con velas apagadas y más símbolos grabados en la roca. Luz se detuvo frente a él, gruñendo, su pelaje erizado como el de un lobo. Javier se acercó, su respiración entrecortada, y vio algo que lo hizo retroceder, una fotografía, medio quemada, de un perro idéntico a Luz, junto a una inscripción que decía, "El guardián protege hasta el fin". Pero lo que le heló la sangre fue el sonido que vino desde la entrada del túnel, el crujido de pasos, rápidos y pesados, acercándose. Luz se giró, mostrando los dientes, y Javier supo que no estaban solos. Alguien, o algo, los había encontrado, y el secreto que Luz guardaba estaba a punto de revelarse, quisiera él o no. La cueva era un laberinto de sombras, con el aire denso y frío impregnado de un olor a tierra húmeda y metal oxidado. Javier sostenía la linterna con una mano temblorosa, el diario y el cuaderno apretados contra su pecho, mientras los pasos resonaban más cerca, un eco que parecía vibrar en las paredes de roca. Luz estaba frente a él, su pelaje erizado, los dientes al descubierto en un gruñido que sonaba más como el de un lobo que el de la perra frágil que había encontrado atada a un árbol. Sus ojos ámbar brillaban en la penumbra, fijos en la entrada del túnel por donde los pasos se acercaban. Javier sintió el corazón golpearle el pecho, cada latido un recordatorio de que no había escapatoria. «Quédate conmigo, Luz», susurró, aunque no estaba seguro de si lo decía para calmarla a ella o a sí mismo. La linterna parpadeó de nuevo, proyectando sombras que parecían bailar en las paredes, como si la cueva estuviera viva. Javier retrocedió un paso, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma, pero solo había rocas y cajas rotas. Entonces, una figura emergió del túnel. Era un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha que ocultaba sus ojos. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, y en su mano derecha brillaba el cañón de una pistola bajo la luz de la linterna. «Ese perro es mío», dijo, su voz grave y cargada de una autoridad fría. «Entrégalo ahora, y tal vez te deje vivir». Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Miró a Luz, que no se movió, su gruñido intensificándose como si estuviera lista para saltar. «No sé quién eres, pero ella no va a ninguna parte», respondió Javier, sorprendido por la firmeza de su voz. El hombre soltó una risa seca, un sonido que parecía raspar el aire. «No tienes idea de lo que estás protegiendo, ¿verdad? Ese perro no es una mascota. Es una herramienta, y la quiero de vuelta». Dio un paso adelante, levantando la pistola. Javier sintió el impulso de correr, pero sus pies estaban clavados al suelo. Luz, sin embargo, no dudó. Con un movimiento rápido, a pesar de su cojera, saltó hacia el hombre, sus dientes buscando su brazo. El disparo resonó en la cueva, un estruendo que hizo que Javier se arrojara al suelo, cubriéndose los oídos. La linterna cayó, rodando hasta chocar contra una roca, y la luz se apagó, sumiéndolos en una oscuridad casi absoluta. «Luz», gritó Javier, gateando hacia donde había visto a la perra por última vez. El eco del disparo aún zumbaba en sus oídos, y el olor a pólvora llenaba el aire. Escuchó un forcejeo, un gruñido feroz y un grito de dolor del hombre. La linterna, milagrosamente, se encendió de nuevo, revelando a Luz sujetando el brazo del hombre con los dientes, mientras él intentaba liberarse. La pistola había caído a unos metros, brillando en el suelo como un trofeo. Javier no lo pensó dos veces, corrió hacia el arma, la tomó con manos temblorosas y apuntó al hombre. «Aléjate de ella», gritó, su voz quebrándose por el miedo y la adrenalina. El hombre soltó una maldición, liberándose de Luz con un empujón que la hizo rodar por el suelo con un gemido. Javier corrió hacia la perra, arrodillándose a su lado. Un hilo de sangre manchaba su pelaje, un rasguño superficial donde la bala la había rozado. «¿Estás bien, pequeña? ¿Estás bien?»,
susurró, aunque su voz temblaba. Luz se puso de pie, cojeando, pero sus ojos seguían fijos en el hombre, que ahora los miraba con una mezcla de rabia y cautela. No sabes lo que estás haciendo, gruñó, retrocediendo hacia el túnel. Esto no termina aquí. Antes de que Javier pudiera responder, el hombre desapareció en la oscuridad, sus pasos resonando hasta desvanecerse. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de Javier y los gemidos suaves de Luz. Él la alzó con cuidado, ignorando el dolor en sus propios músculos, y salió de la cueva tan rápido como pudo. La noche era un manto negro, sin luna, y el desierto parecía más vasto y hostil que nunca. Subió a Luz a la camioneta, colocándola en la manta, y revisó su herida bajo la luz de la linterna. No era grave, pero necesitaba atención. El diario y el cuaderno seguían en su mochila, y aunque no había tenido tiempo de leer más, sabía que contenían algo importante, algo que explicaba por qué alguien estaba dispuesto a matar por Luz. Condujo a toda velocidad, dejando la cueva atrás, pero la sensación de peligro no lo abandonaba. Cada sombra en el camino parecía una amenaza, y los ojos de Luz, aunque cansados, seguían alerta, como si supiera que la persecución no había terminado. Javier no podía volver a San Isidro, no después de lo que había pasado. Recordó un pueblo cercano, Santa Clara, a una hora de distancia, donde podría encontrar refugio temporal. Mientras conducía, su mente volvía a la cueva, a las cajas, al cuaderno con el dibujo de un perro idéntico a Luz. Las palabras, el guardián protege hasta el fin, resonaban como un eco. ¿Qué significaba? ¿Qué protegía Luz? Santa Clara era un pueblo aún más pequeño que San Isidro, con casas dispersas y un solo bar que servía como punto de encuentro. Javier estacionó frente a una pensión destartalada, con un letrero que colgaba torcido sobre la puerta. Llevó a Luz en brazos, ignorando las miradas curiosas de un par de hombres que fumaban en la calle. La dueña de la pensión, una anciana con el rostro curtido por el sol, lo recibió con una sonrisa cansada. «Pobrecita, está herida», dijo al ver a Luz. Javier explicó lo mínimo, diciendo que la había encontrado en el desierto y necesitaba un lugar para descansar. La anciana, que se presentó como doña Inés, lo llevó a una habitación pequeña con una cama dura y una ventana que daba al desierto. Mientras limpiaba la herida de Luz con agua y un trapo limpio que doña Inés le dio, la anciana se quedó mirando a la perra con una expresión que Javier no pudo descifrar. «La conozco», dijo de repente, su voz baja. Javier levantó la vista, sorprendido. «¿A Luz?», preguntó. Doña Inés asintió, sentándose en una silla junto a la cama. «No se llama Luz, o al menos no siempre lo fue. Pertenecía a una niña, hace años. Vivían en las afueras, con los custodios. La niña murió en un accidente, y el perro, desapareció». Sus palabras cayeron como un rayo. Javier sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué accidente?», preguntó, su voz apenas un susurro. Doña Inés suspiró, sus ojos llenos de una tristeza antigua. «Un incendio. La niña, Sofía, estaba con su familia cuando ocurrió. Nadie sabe cómo empezó, pero los custodios nunca volvieron a ser los mismos después de eso. Decían que el perro era especial, que protegía algo importante. Pero cuando la niña murió, el perro se fue, como si hubiera perdido su razón de ser». Javier miró a Luz, que ahora dormía, su respiración más calma. «Ella te eligió, Javier. No todos los perros hacen eso», añadió la anciana, levantándose para irse. «Ten cuidado. Hay gente que todavía busca lo que ese perro protege». Javier se quedó solo con Luz, su mente un torbellino. Sacó el diario de la mochila y lo abrió, buscando más pistas. Encontró una página con una lista de nombres, algunos tachados, y una nota que mencionaba a una niña llamada Sofía. Junto a su nombre, había un dibujo del símbolo de la espiral cruzada. «Sofía», murmuró, mirando a Luz. La perra abrió los ojos, como si hubiera escuchado el nombre, y Javier sintió un nudo en la garganta. Había encontrado a Luz atada a un árbol, pero ahora sabía que no era una víctima cualquiera. Era una sobreviviente, una guardiana, y él estaba enredado en su historia. Mientras la noche envolvía Santa Clara, Javier escuchó un motor a lo lejos, un rugido que se acercaba lentamente. Luz levantó la cabeza, gruñendo, y Javier supo que el hombre de la cueva no había desistido.
La pistola, aún en su mochila, parecía quemarle. No quería usarla, pero tampoco dejaría que nadie le quitara a Luz. La anciana había dicho que la perra protegía algo, y ahora, más que nunca, Javier estaba decidido a descubrir qué era, aunque significara enfrentarse a las sombras que los perseguían. El rugido del motor se acercaba, un gruñido mecánico que cortaba el silencio de la noche en Santa Clara. Javier estaba de pie junto a la ventana de la pensión, con la cortina apenas entreabierta, observando la calle oscura. La luz pálida de un farol parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Luz, a su lado, gruñía suavemente, su pelaje erizado, los ojos ámbar fijos en la misma oscuridad que Javier escrutaba. La herida en su pata, un rasguño de la bala que la había rozado en la cueva, estaba limpia, pero la sangre seca manchaba su pelaje como un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Javier apretó la pistola que había tomado del hombre en la cueva, un peso frío en su mano que lo hacía sentir más atrapado que protegido. «No te dejaré ir, Luz», murmuró, aunque las palabras eran más para él mismo que para la perra. Doña Inés, la anciana dueña de la pensión, había desaparecido en la cocina después de contarle lo de Sofía, la niña que alguna vez fue la dueña de Luz. Sus palabras resonaban en la mente de Javier, ese perro protegía algo importante. Pero, ¿qué? El diario y el cuaderno que había encontrado en la cueva estaban sobre la cama, abiertos en una página con el dibujo de un perro idéntico a Luz, junto a la frase, «El guardián protege hasta el fin». Javier no entendía cómo una perra, por valiente que fuera, podía estar en el centro de algo tan grande, pero la amenaza del hombre en la cueva y el motor que ahora se acercaba eran prueba de que no estaba imaginando cosas. El sonido del motor se detuvo abruptamente, y el silencio que siguió fue casi peor. Javier apagó la lámpara de la habitación, dejando solo la luz del farol que se filtraba por la ventana. Luz gruñó más fuerte, colocándose frente a él, sus orejas tensas. «Tranquila, pequeña», susurró, aunque su propio corazón latía como un tambor. Se acercó a la puerta, la pistola en una mano y la linterna en la otra, y miró por la rendija. Una camioneta negra, con los faros apagados, estaba estacionada al final de la calle. Una figura salió de ella, apenas visible en la penumbra, y Javier sintió un nudo en el estómago. Era el hombre de la cueva, o alguien como él. No podía quedarse allí esperando a que lo encontraran. Tomó la mochila, metiendo el diario y el cuaderno, y alzó a Luz con cuidado. La perra estaba débil, pero sus ojos brillaban con una determinación que lo hacía sentir que no estaba solo. «Vamos, pequeña, tenemos que salir de aquí», dijo, abriendo la puerta trasera de la pensión que daba a un callejón. El aire olía a tierra mojada y gasolina, y el frío de la noche le mordía la piel. Corrió hacia su camioneta, con Luz en brazos, y la colocó en el asiento del copiloto. Pero antes de que pudiera subir, una voz cortó la oscuridad. «No tan rápido, amigo». Era el hombre de la cueva, ahora sin capucha, su rostro lleno de cicatrices iluminado por la luz del farol. Sostenía otra pistola, y esta vez no parecía dispuesto a negociar. Javier no pensó. Abrió la puerta de la camioneta y se lanzó dentro, arrancando el motor mientras Luz ladraba con furia. El hombre disparó, y el vidrio trasero de la camioneta estalló en 1000 pedazos, haciendo que Javier se agachara. Pisó el acelerador, y la camioneta salió disparada por el callejón, levantando polvo y grava. Luz se aferró al asiento, sus garras arañando la tela, mientras Javier maniobraba por las calles estrechas de Santa Clara. El rugido de la camioneta negra lo seguía, sus faros encendidos ahora, como ojos de un depredador. «Maldita sea, Luz, aguanta», gritó, girando el volante para tomar un camino que se perdía en el desierto. El camino era un sendero de tierra, apenas visible bajo la luz de los faros. Las dunas se alzaban a ambos lados, como olas congeladas, y el cielo estaba cubierto de nubes que ocultaban las estrellas. Javier conducía con una mano, la otra sosteniendo a Luz para que no cayera con los baches. La camioneta negra estaba cada vez más cerca, y un nuevo disparo resonó, esta vez rozando la carrocería. Javier sintió la adrenalina quemándole las venas. No sabía a dónde iba, solo que tenía que alejarse. Luz, a pesar de su herida, ladró con una ferocidad que parecía imposible para su cuerpo frágil, como si estuviera desafiando a la muerte misma. Entonces, vio un desvío, un camino aún más estrecho que llevaba a una colina.
sin pensarlo, giró, apagando los faros para confundir a sus perseguidores. La camioneta patinó en el lodo, pero logró estabilizarse. Javier detuvo el motor y se quedó en silencio, con la respiración entrecortada, escuchando. La camioneta negra pasó de largo, su rugido desvaneciéndose en la distancia. Por ahora, estaban a salvo. Pero Javier sabía que no duraría. Bajó con Luz en brazos, escondiéndose entre las sombras de la colina. La perra temblaba, pero no de miedo, sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si supiera que el peligro aún rondaba. Bajo la tenue luz de la linterna, Javier revisó a Luz. La herida en su pata había vuelto a abrirse, y un hilo de sangre manchaba la manta. «Lo siento, pequeña», murmuró, limpiándola con un trapo que encontró en la camioneta. Mientras lo hacía, doña Inés volvió a su mente. La anciana había hablado de Sofía, la niña que había sido la dueña de Luz, y de un accidente que destruyó a los custodios. Pero también había dicho algo que no dejaba de resonar: ese perro protegía algo importante. Javier sacó el cuaderno de la mochila y lo abrió, buscando más pistas. Encontró una página con una lista de nombres, algunos tachados, y una nota escrita con letra temblorosa: Sofía lo sabía. El guardián lleva la verdad. Junto a la nota, había una pequeña foto, medio quemada, de una niña sonriente con un perro idéntico a Luz a su lado. El corazón de Javier se detuvo por un instante. La niña, Sofía, no podía tener más de 10 años en la foto. Sus ojos eran brillantes, llenos de vida, y el perro a su lado, Luz, la miraba con una devoción que trascendía el tiempo. Javier sintió un nudo en la garganta. Luz no era solo una perra, era el último vínculo con esa niña, con su historia, con lo que los custodios habían protegido. Pero, ¿qué era? ¿Por qué alguien estaba dispuesto a matarlos por ella? Luz lamió su mano, un gesto suave que lo trajo de vuelta a la realidad. Tú eras su todo, ¿verdad?, susurró, su voz quebrándose. Doña Inés había mencionado un incendio, un accidente que acabó con la vida de Sofía. Pero también había dicho que Luz desapareció después de eso. ¿Cómo había terminado atada a un árbol en el desierto? ¿Quién la había abandonado, y por qué la querían de vuelta ahora? Javier no tenía respuestas, pero sabía que no podía quedarse en la colina. El hombre de la camioneta negra volvería, y no estaría solo. Decidió regresar a Santa Clara, pero no a la pensión. Doña Inés podría saber más, y tal vez podría ayudarlo a proteger a Luz. Condujo con cuidado, evitando los caminos principales, hasta llegar al pueblo. La pensión estaba oscura, pero una luz tenue brillaba en la cocina. Javier tocó la puerta, y doña Inés abrió, su rostro tenso al verlo con Luz en brazos. «Sabía que volverías», dijo, haciéndolo pasar. Mientras Javier le contaba lo sucedido, la anciana revisó la herida de Luz y le dio agua. Luego, sacó una caja de madera de un armario y la abrió, revelando una carta amarillenta. «Esto lo dejó Sofía, antes del incendio», dijo. «La encontré entre las cosas que los custodios dejaron atrás. Creo que es para ti, o para quien encontrara a su perro». Javier tomó la carta con manos temblorosas. La letra era infantil, pero clara: «Mi Luz guarda un tesoro. No es oro, pero es más importante. Si la encuentras, protégela. Ella te llevará a él». Al final, había un dibujo de la espiral cruzada. Javier sintió un escalofrío. Luz lo miró, sus ojos brillando como si entendiera cada palabra. Pero antes de que pudiera preguntar más, un nuevo sonido rompió el silencio: el motor de la camioneta negra, acercándose de nuevo. Doña Inés lo miró con urgencia. «Corre, Javier. El tesoro de Sofía está en peligro, y Luz es la clave». El rugido de la camioneta negra resonó en las calles de Santa Clara, un eco que parecía perseguir a Javier incluso dentro de la pensión. La carta de Sofía temblaba en sus manos, las palabras de la niña: «Mi Luz guarda un tesoro. No es oro, pero es más importante», quemándole en la mente. Luz, acurrucada a sus pies, gruñó suavemente, sus ojos ámbar fijos en la puerta, como si supiera que el tiempo se agotaba. Doña Inés, con el rostro tenso, cerró las cortinas con un movimiento rápido. «No puedes quedarte aquí, Javier», susurró, su voz cargada de urgencia. «Si te encuentran,
no solo te llevarán a ella. Querrán lo que ella protege. Javier asintió, aunque su cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Qué tesoro podía ser tan importante? ¿Por qué Luz? Pero no había tiempo para dudar. Tomó la mochila, metiendo la carta junto al diario y el cuaderno, y alzó a Luz, cuya herida en la pata seguía sangrando levemente, salió por la puerta trasera, corriendo bajo la luz pálida de los faroles. El aire olía a lluvia reciente y gasolina, y el desierto más allá del pueblo parecía un océano negro que los esperaba para tragarlos. Subió a Luz a la camioneta, su corazón latiendo con fuerza mientras el motor rugía al encenderse. La camioneta negra apareció al final de la calle, sus faros como ojos de un depredador. Javier pisó el acelerador, lanzándose por un camino que serpenteaba hacia una colina al norte del pueblo. La carta de Sofía mencionaba un lugar, donde las flores crecen bajo las estrellas, y Javier recordaba una colina cercana, cubierta de flores silvestres, que los niños del pueblo evitaban por rumores de fantasmas. Si el tesoro estaba en alguna parte, tenía que ser allí. El camino era un desafío, con baches que hacían traquetear la camioneta y la lluvia reciente convirtiendo la tierra en un lodazal. Luz se aferraba al asiento, sus garras arañando la tela, pero no apartaba la mirada de la ventana, como si supiera a dónde iban. Javier conducía con una mano, la otra tocando el pelaje de la perra para calmarla. «Tú sabes dónde está, ¿verdad?», murmuró, y Luz ladeó la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz intermitente de los faros. La camioneta negra seguía detrás, a una distancia constante, como si sus ocupantes estuvieran jugando con él, esperando el momento perfecto para atacar. Javier apretó los dientes, decidido a no dejar que se acercaran. Llegaron a la colina cuando la luna asomó entre las nubes, bañando el paisaje en una luz plateada que hacía que las flores silvestres parecieran brillar. Javier detuvo la camioneta al pie de la colina y bajó con Luz en brazos, la mochila colgada al hombro. El aire era fresco, cargado del aroma dulce de las flores y la tierra húmeda. La carta de Sofía decía: «Busca donde el árbol abraza la piedra». Javier escudriñó la colina, la linterna barriendo el terreno, hasta que vio un roble torcido, sus ramas enredadas alrededor de una roca grande, como si la abrazara. Luz gruñó suavemente, olfateando el aire, y comenzó a caminar hacia el árbol, cojeando pero decidida. Javier la siguió, su corazón acelerado por una mezcla de esperanza y miedo. Al llegar al roble, encontró un hueco en la base de la roca, cubierto de raíces y musgo. Luz se detuvo allí, ladrando una vez, un sonido agudo que resonó en la noche. Javier se arrodilló, apartando la tierra con las manos. Sus dedos tocaron algo duro, una caja de madera, más pequeña que la que había encontrado en la cueva, pero marcada con la misma espiral cruzada. La abrió con manos temblorosas, la linterna iluminando su contenido. Dentro había un montón de cartas, fotos y un collar idéntico al de Luz, con la palabra «Sofía» grabada en una placa. Las fotos mostraban a la niña, sonriente, abrazando a Luz en un campo lleno de flores. Las cartas eran de Sofía, escritas con letra infantil, contando historias de su perro, su ángel guardián, que la protegía de los hombres malos que querían algo de su familia. Javier sintió un nudo en la garganta. Cada palabra era un pedazo de la vida de Sofía, una niña que había amado a Luz con una devoción que trascendía la muerte. Una carta, más desgastada que las demás, decía: «Luz sabe dónde está el tesoro. Lo escondí para que no lo encuentren. Si alguien lee esto, protégela. Ella es mi Luz». Javier cerró los ojos, las lágrimas quemándole. Recordó a Clara, su propia pérdida, y como Luz había llenado un vacío que creía eterno. La perra, como si sintiera su dolor, se acercó y lamió sus lágrimas, un gesto tan suave que lo hizo sollozar. «Tú eras su todo, Luz. Y ahora eres el mío», murmuró, su voz rota, pero la paz duró poco. El rugido de la camioneta negra rompió el silencio, acercándose desde el camino. Javier guardó la caja en la mochila y alzó a Luz, buscando refugio entre las sombras de la colina. Los faros iluminaron el roble, y dos hombres bajaron del vehículo, sus siluetas recortadas contra la luz. Uno era el hombre de la cueva, con su rostro lleno de cicatrices; el otro, más joven, llevaba una escopeta. «Sé que estás ahí», gritó el hombre de la cueva. «Dame el perro, y tal vez te deje ir». Javier apretó a Luz contra su pecho, sintiendo su calor.
No había escapatoria, no esta vez. Se escondió detrás de la roca, la pistola en la mano, aunque odiaba la idea de usarla. Luz gruñó, pero él la calmó, susurrando, «No te dejaré». Los hombres se acercaban, sus pasos crujiendo en la grava. Javier sabía que no podía enfrentarlos directamente, eran 2 contra 1, y él no era un héroe. Pero tenía a Luz, y algo en su interior le decía que ella era más que una víctima. Recordó cómo había derribado al hombre en la cueva, su valentía desafiando su fragilidad. «Vamos, pequeña, muéstrame qué hacer», murmuró, como si entendiera. Luz se liberó de sus brazos y corrió hacia un lado, ladrando con furia. Los hombres giraron, sorprendidos, y Javier aprovechó la distracción. Salió de su escondite, disparando al aire para asustarlos. El estruendo resonó en la colina, y los hombres se arrojaron al suelo, dándole a Javier unos segundos preciosos. Corrió hacia la camioneta, con Luz a su lado, y arrancó el motor. Los hombres gritaron, disparando mientras él aceleraba, las balas rozando la carrocería. Luz ladró, su voz un desafío contra la noche, y Javier sintió una mezcla de miedo y orgullo. «Tú y yo contra el mundo», dijo, sonriendo a pesar de todo. Condujo sin rumbo fijo, alejándose de la colina, hasta que los faros de la camioneta negra desaparecieron en el retrovisor. Pero sabía que no estaba a salvo. Los hombres volverían, y ahora que había encontrado la caja de Sofía, la amenaza era mayor. Detuvo la camioneta en un claro, bajo un cielo que comenzaba a aclararse con el amanecer. Luz, agotada, se acurrucó en la manta, y Javier revisó la caja de nuevo. Entre las cartas, encontró un pequeño mapa dibujado por Sofía, señalando un lugar en el desierto. «El tesoro está aquí», decía, con una X marcando una cueva diferente a la que había explorado. Javier sintió un escalofrío. Lo que fuera que Sofía había escondido, era lo que los hombres querían, y Luz era la clave. Mientras el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de rosa, Javier miró a Luz, cuyos ojos brillaban como faros. Pero entonces, un nuevo rugido rompió la calma. La camioneta negra apareció en el horizonte, acercándose a toda velocidad. Javier apretó el volante, sabiendo que la persecución no había terminado. Luz gruñó, lista para luchar, y él supo que no podía rendirse. El tesoro de Sofía, fuera lo que fuera, estaba a su alcance, pero el costo de encontrarlo podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. El amanecer despuntaba sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rosa suave que contrastaba con la tensión que envolvía a Javier. La camioneta rugía por el camino de tierra, levantando nubes de polvo mientras él apretaba el volante con las manos sudorosas. Luz, en el asiento del copiloto, mantenía la cabeza erguida, sus ojos ámbar alerta a pesar de la herida en su pata, que aún sangraba levemente. La caja de madera con las cartas de Sofía y el mapa dibujado por la niña descansaba en la mochila a sus pies, un peso que parecía más grande que su tamaño. La camioneta negra de sus perseguidores era un punto en el retrovisor, acercándose con una determinación implacable. Javier sabía que esta era la última carrera, no había más lugares donde esconderse, no había más tiempo para dudar. El mapa de Sofía señalaba una cueva al noroeste, un lugar que Javier conocía vagamente por rumores de los niños del pueblo, que decían que estaba maldita. «El tesoro está aquí», había escrito la niña, y Javier sentía que cada kilómetro lo acercaba no solo al secreto de Luz, sino a un enfrentamiento que no podía evitar. La colina donde había encontrado la caja de Sofía quedaba atrás, y el terreno se volvía más rocoso, con dunas que cedían paso a formaciones de piedra que parecían guardianes silenciosos. Luz ladró suavemente, como si lo instara a seguir, y Javier le dio una palmada en la cabeza. «Tú y yo, pequeña». «Hasta el final», murmuró, su voz cargada de una mezcla de miedo y resolución. La camioneta negra estaba ahora tan cerca que podía ver el rostro del hombre de las cicatrices al volante, su expresión dura como el granito. Un segundo hombre, el de la escopeta, iba en el asiento del copiloto, apuntando hacia ellos. Javier giró bruscamente hacia un sendero estrecho que subía por una ladera, la camioneta traqueteando con cada piedra. Los disparos comenzaron de nuevo, uno rozando el parachoques trasero con un chirrido metálico. «Maldita sea», gritó Javier, agachándose mientras aceleraba. Luz se aferró al asiento, sus garras arañando la tela, y ladró con una furia que parecía desafiar su fragilidad. Javier no sabía si podría escapar,
pero sabía que no dejaría que se llevaran a Luz. El sendero terminaba en un claro rodeado de rocas altas, con la entrada de una cueva apenas visible bajo la luz del amanecer. Javier detuvo la camioneta, sabiendo que no había más camino. Tomó la mochila, la pistola y a Luz, corriendo hacia la cueva mientras los faros de la camioneta negra iluminaban el claro. Dentro, la cueva era fría y húmeda, con paredes de roca que brillaban por la humedad. La linterna de Javier cortaba la oscuridad, revelando un espacio más amplio de lo que esperaba, con estalactitas que colgaban como dientes de un monstruo antiguo. Luz, a pesar de su cojera, caminó delante, olfateando el suelo como si supiera exactamente dónde ir. «Muéstrame, pequeña», susurró Javier, siguiendo su paso. La cueva se estrechaba hasta un túnel bajo, donde Javier tuvo que agacharse para seguir. Luz se detuvo frente a una grieta en la pared, ladrando una vez, un sonido que resonó como un eco. Javier iluminó la grieta y vio algo que lo hizo contener el aliento, una caja de metal, más pequeña que las anteriores, marcada con la espiral cruzada. La abrió con manos temblorosas, encontrando un dispositivo electrónico, una especie de grabadora antigua, y una nota escrita por Sofía: «Luz siempre encuentra el camino. Escucha la verdad». Afuera, los pasos de los hombres se acercaban, sus voces resonando en la entrada de la cueva. «No tienes a dónde ir», gritó el hombre de las cicatrices. Javier apretó la grabadora contra su pecho, sintiendo que el tiempo se agotaba. Luz gruñó, colocándose frente a él, y Javier supo que tenía que actuar. Encendió la grabadora, y la voz de una niña, clara y temblorosa, llenó la cueva. «Si alguien encuentra esto, por favor, cuida a Luz. Ella es mi ángel. Los hombres malos querían nuestro secreto, pero ella lo protegió. No dejes que lo encuentren». La voz se quebró, y Sofía siguió: «Luz, te quiero. Sé que me cuidarás siempre». Javier sintió las lágrimas correr por su rostro, un sollozo escapando de su garganta. La imagen de Sofía, una niña que había confiado en su perro hasta el final, lo golpeó como un puñetazo. Luz lamió su mano, sus ojos brillando como si entendiera cada palabra, pero no había tiempo para el dolor. Los hombres entraron en la cueva, sus linternas barriendo las paredes. Javier se escondió detrás de una roca, con Luz a su lado, y levantó la pistola. No quería matar, pero no dejaría que tocaran a Luz. El hombre de las cicatrices apareció primero, su pistola brillando bajo la luz. «Dámela ahora», gritó. Javier salió de su escondite, disparando al aire como advertencia. El estruendo hizo que los hombres se detuvieran, pero el segundo, el de la escopeta, apuntó hacia él. Antes de que pudiera disparar, Luz saltó con una agilidad sobrenatural, derribándolo con un gruñido feroz. El hombre gritó, dejando caer el arma, y Javier aprovechó para correr hacia él, golpeándolo con la culata de la pistola. El hombre de las cicatrices disparó, la bala rozando el brazo de Javier, que gritó de dolor pero no soltó la pistola. Luz, como un relámpago, se lanzó contra él, mordiendo su pierna. El hombre cayó, maldiciendo, y Javier lo desarmó con un golpe rápido. «Basta», gritó, apuntándoles a ambos. Los hombres, heridos y desarmados, lo miraron con odio, pero no se movieron. En ese momento, el sonido de sirenas rompió el silencio. Luces azules y rojas destellaron en la entrada de la cueva. Doña Inés, bendita sea, había llamado a la policía de Santa Clara, alertada por los disparos en la colina. Los oficiales entraron, esposando a los hombres mientras Javier se arrodillaba junto a Luz, revisando su herida. La perra jadeaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza que lo llenó de orgullo. «Lo hiciste, pequeña», susurró, abrazándola. La policía se llevó a los hombres, y uno de los oficiales, un hombre joven con una mirada amable, preguntó por la grabadora. Javier la entregó, explicando lo que había encontrado. Más tarde, en la comisaría, escucharon el resto de la grabación. Sofía hablaba de un grupo que traficaba animales, usando perros como luz para proteger cargamentos ilegales, pero también de un diario que exponía sus crímenes, escondido por su familia. Ese era el tesoro, la verdad que podía desmantelar una red criminal. Javier volvió a la pensión con Luz, agotado pero aliviado. La grabación fue suficiente para iniciar una investigación, y los hombres capturados comenzaron a hablar, revelando conexiones con los custodios. Pero para Javier,
el verdadero tesoro era Luz. La llevó a casa en San Isidro, donde el sol brillaba sobre las calles polvorientas. La casa, antes llena de fantasmas, ahora resonaba con los pasos de Luz, que corría por el patio persiguiendo mariposas. Javier se sentó en el porche, mirando las fotos de Sofía y Clara, y lloró como niño, no de tristeza, sino de gratitud. Luz se acercó, apoyando la cabeza en su regazo, y él sonrió. «Lo lograste, Luz. Somos libres», dijo, y ella ladró, como si entendiera. Días después, mientras caminaban por el parque, Javier vio algo en el horizonte, un perro flaco, cojeando, con ojos que parecían pedir ayuda. Luz lo miró, luego a Javier, como si dijera que su trabajo no había terminado. Él suspiró, sonriendo. «¿Otra aventura, pequeña?», preguntó. El desierto guardaba más secretos, y con Luz a su lado, Javier estaba listo para enfrentarlos.